de comentarios que harán propias del desconocimiento de lo que realmente nosotros tenemos que recibir a causa del nombre del Eterno. Pero eso no importa, hermano. Ustedes no se sientan ofendidos cuando alguien les diga cualquier atropello verbal o escrito en un comentario. No se sientan ofendidos. Por el contrario, siéntanse halagados de que se cumplan en cada uno de nosotros lo que Yeshua dijo, que íbamos a recibir improperios por hablar de la Torá, por tratar de sacar a las personas de la religión, del error. En el tiempo de Yeshua, sacarlos de la religión judía. En este tiempo, no solo sacar de la religión judía, que nos queda un poco difícil sacar a los judíos de su pensamiento, pero sí podemos, sí tenemos acceso a tratar de sacar a los religiosos del cristianismo al camino de la Torá con fe en el Mesías. Sí, la Torá con fe en el Mesías, hermano, eso es importante. Yo les voy a hacer hincapié todos los días. No vamos a cambiar de maestro, cuidado los maestros del judaísmo. Si un judío no conoce al Mesías, no puede ser su maestro, hermano. Pero mire, hoy me llama una persona de Chone, que espero algún día esté con nosotros aquí también. Él dice que conoce las raíces hebreas, pero le ha llegado, no sé, de alguna manera se ha puesto a hablar con un predicador, que yo lo conozco, yo sé quién es, y otro lo fue a visitar. Dice que cuando solo tenían 4 personas fue de Estados Unidos a visitarlo. Estuvimos conversando respecto de lo que había sido la charla entre ellos. Y bueno, y saltó el tema del diezmo. Yo en realidad, cuando me tocan ese tema, para mí es una sensación extraña, hermano. Realmente, yo desde el cristianismo, cuando fui predicador cristiano, hermanos, el tema del diezmo era un choque, yo no lo soportaba. No soportaba el tema de que la iglesia tenga que recoger, que intente darme dinero a mí del diezmo que recogí. Y eso para mí, la verdad, es un choque brutal, el tema del diezmo. Y llegamos a esa conversación con este hermanito y bueno, yo, como siempre, trato de hacer lo que hace Yeshua, ¿no? Hacer que la misma persona reflexione, pero en su propio pensamiento, que no tenga yo que inducirlo, sino simplemente con un ejercicio, un ejemplo, como dice Yeshua, así sencillo, un ejemplo para que traten de comprender. Si en verdad un predicador, alguien que se levanta a enseñar, debe recoger diezmo, Yeshua debía de haber recogido diezmo, los apóstoles debían de haber recogido el diezmo, y no existe un versículo en el cual Yeshua haya recogido diezmo. No existe un versículo en el cual los discípulos de Yeshua recogieron diezmo. No existe, no recogía diezmo. Y eso es lo sencillo. O sea, a mí me gusta enseñar con sencillez, ¿no? No me voy a ir a lo que yo conozco profundamente, el tema de la Torah, de cómo se maneja el diezmo, porque lo conozco muy bien, lo estudié muchos años. Sencillo. Si alguien me enseña un versículo en el que Yeshua recogió diezmo y sus discípulos recogieron diezmo, yo me pongo a recoger diezmo. Se los aseguro y se lo prometo. Pero como no existe ese versículo y no va a existir nunca, a menos que alguien haga otra versión del Nuevo Testamento y lo incluya, le interpele, entonces ahí pues aparecerá. De ahí ponerme a explicar el tema del diezmo, que ya le digo, lo conozco muy bien a la saciedad, conozco cómo se manejaba el tema del diezmo, conozco todos los versículos de donde me puedo apuntalar para decirle que un predicador, ni siquiera un rabino puede tomar el diezmo. Yo se lo puedo demostrar con la escritura y con la Torá, con la ley de Moisés. Si Yeshua no recogió diezmo, y esta es la congregación de Yeshua, si nosotros nos llamáramos la iglesia de Cristo, y si Cristo no recogió diezmo, porque nosotros tenemos que recoger diezmo. Entonces, bueno, en el tema de la ofrenda, bueno, correcto, sabemos que Judas Iscariote era el que tenía la bolsa de las ofrendas, y eso es otra cosa. Pero diferente, hermanos, es hablar del diezmo, de la 10ª parte del valor neto que obtenga una persona antibíblica e inmoral. Es tomar la 10ª parte. ¿Ya? Es una transgresión a la Torá. Una transgresión a la Torá, una persona que vaya y tome la 10ª parte del salario de otra persona. Es anti-Torá, es una transgresión directa a la Torá. Eso les quería decir, que en Chone pues hay un grupo de personas que posiblemente en algún momento debemos tener algún acercamiento. ¿Qué dice usted, hermano Oscar? Preparándome un poquito con la historia, y estaba la figura histórica de lo que sucedía cuando el Mesías apareció. ¿Ya? Y alguien colocó justamente en uno de los grupos de WhatsApp, colocó el grupo del Senio, los saduceos, los fariseos, que yo no sabía de dónde venían, pero gracias al Eterno ayer estaba escuchando también
un poquito de historia acerca pues de lo que es la ruptura del cristianismo con el judaísmo y pude también conocer algo de eso. Y me pareció muy bueno, pues esa persona... La ruptura del cristianismo, eso lo escuchó con este, es un buen predicador. Excelente. ¿Cómo se llama, amor? El delgadito de Estados Unidos. Jim Stalin, tiene ruptura del cristianismo, se llama. No, estaba con un mensaje que ustedes hicieron también. Con una nuestra. Bueno, esa no es tan buena, ¿no? Claro, nosotros en aquel caso, cuando fuimos preparados como cristianos, nos pasaron así como un repasito por encima. Pero esta persona pues desmenuza todo, entonces pude comprender realmente cualquiera doctrina cristiana. Que hermano, si un pastor, solo con que sepa esa parte de la historia en el tiempo de Yeshua, en ese siglo antes de que nazca Yeshua, va a comprender lo que estaba pasando en ese momento y ahí el evangelio le va a cuadrar. Y una materia muy hermosa, muy bonita aprender. Bueno, en el transcurso de todo este tiempo, pues hemos venido tratando de conocer un poco la historia y entonces la historia nos va complementando con lo que dice la escritura. El gran apoyo del libro de Sefer Yazar, ¿no? Que nos narra la parte histórica que no se plasmó en la narración de los 5 primeros libros, nos abre el panorama de qué fue lo que ocurrió en ese tiempo exactamente, ¿no? Y eso nos ayuda bastante a entender, porque sin la parte histórica muchas cosas nos quedan en la ambigüedad y no la podemos realmente analizar como fue porque falta esa parte, ¿no? Esa parte que nos da la madurez de conocer cómo realmente fueron las cosas, eso es muy importante. Entonces, ahí, por ejemplo, estén preparándose en el tema de la historia, usted va a entender. Eso es importantísimo. El cristianismo nos decían pues que Moisés, en el caso de Moisés, él había nacido tartamudo, era gago, le decían que era gago. Ajá. Y en ese libro que usted nombra, en el capítulo 70, si no me equivoco, Ajá. habla y dice pues de que qué fue lo que sucedió con el jovencito. No era tartamudo, no era gago, no tenía ningún tipo de problema, pero a causa de un juego que hizo el muchacho, sembró terror en esa corte. Incluso yo creo que eso es profético también, claro, porque así como se le quitó la corona del reinado a ese rey egipcio y se la colocó el muchachito, todavía no hemos tenido la posesión de Egipto. Pero dice la escritura que nosotros vamos a poseer toda esa tierra, va a ser entregada al pueblo del Eterno. Bueno, es que precisamente cuando Moisés le quita la corona a Faraón y se la pone él, cuando se la pone él, significa que el rey es el que juzga. Cuando Moshe se puso la corona, entonces en ese momento fue profético de que él iba a juzgar al pueblo. Entonces, ¿quién jugó al pueblo? Lo hizo el Eterno, pero ¿por mano de quién? Por mano de Moisés. Entonces se cumplió. Cuando él lo hizo, se cumplió. Él fue superior al rey. Claro, yo decía, el juicio de él fue superior al rey. En el caso literal, pues de que hay que tomar posesión o iban a gobernar. Me imagino también que para el reinado del Masías va a ser ese reino establecido y ya no van a regir estos 4 imperios que predominaron. Ajá, se vino profetizando por parte del Eterno de que un representante del linaje de Adán iba a recuperar el reino. Eso se venía profetizando. Por ejemplo, Enoc conocía lo que el plan del Eterno con Yeshua. Enoc sabía. El Eterno se lo mostró a Enoc. Cuando nace Abraham, en las constelaciones se forma una constelación en que los sabios de Ur, ellos se dieron cuenta que había nacido en ese día quien iba a quitarle la corona a quién. Figurativamente en ese momento en el sueño era Nimrod. Pero ¿quién representa a Nimrod? Nimrod representa a Babilonia, a la confusión. Nimrod representa a los imperios. Nimrod representa, digamos, el sistema de la bestia. Es la cabeza del sistema de la bestia. Entonces, cuando se forma esa constelación de que el que nació ese día, que fue Abraham, eso lo narra el Sefer Yazar, ¿no? El libro del Sefer. El Eterno proyecta en las constelaciones que ese evento, lo que estuviera profetizando, el evento de Yeshua. ¿Ya? El evento de Yeshua. Del linaje de Abraham, que viene del linaje de Enoc y que viene del linaje de Adán, nace el que
recupera el reino, el que se pone la corona. O sea, el que le quita el reinado a aquel que inventó los imperios. Obviamente, para nosotros pasaron miles de años, pero para el Eterno, ¿cuántos días pasaron? ¿Ah? Son días solamente, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 3 días, ¿no? 3.000 años, un poquito más de 3.000 años. Eso no. Hey, Adelante. Pero ahí hay que acotar también que literalmente Abraham sí reinó en ese tiempo porque hasta se llevó a una gran cantidad de pueblos de Babilonia y fueron y formaron su reino, se podría decir así. Él fue rey. Por eso Yeshua viene de un estirpe real. Todos fueron reyes. Fue rey Abraham, fue rey su hijo Isaac, fue rey Jacob, y Jacob pues era considerado un rey, ¿no? Muy, muy reconocido. Moshe, él reina porque él lidera al pueblo, no es la cabeza del pueblo, entonces lo gobierna. No, y aparte de eso, dice que reina en otra provincia, 40 años. En Sitín, fue rey de Sitín, que es una nación de África. Por eso es que a él lo juzga su hermana Miriam y Aarón, y le dijeron, tú tienes una mujer cushita. Y era prohibido que un israelita se mezcle con alguien descendiente de Cush. Eso era prohibido por la tradición oral que venían llevando ellos. Nadie se podía mezclar con un descendiente de Cam. ¿No? Y recordemos que Kush, África, fue fundado por un descendiente de Cam. Y eso era prohibido para el resto. Entonces, por eso a él lo increpan y le dicen, tú tienes una mujer cushita, ¿por qué? Porque como él fue rey, y obviamente tenía que haber tomado a la esposa del rey, pero él no le tenía que estar contando, no, es que yo no me acosté con ella, y él nunca se acostó con ella. Entonces, digamos que literalmente nunca fue su esposa, porque ante los ojos del Eterno, cuando hay relación sexual, ahí es consumado el matrimonio, ahí es una esposa. Entonces, él no tuvo esa esposa, lo estaban injuriando, y como lo injuriaron, es que Miriam, que fue la que dijo, tú tienes una mujer cosita, y lo injurió, entonces el Eterno le pagó ese pecado con una lepra, ¿sí? Eso es lo que hay que saber también en la parte histórica. La que prácticamente defiende a Moisés es la misma mujer que declara, no podemos hacerlo rey, tenemos que poner a nuestro hijo. Porque no me ha tocado. Ese hombre no me ha tocado. Correcto, así fue, hermano. Ella dio testimonio de que Moisés nunca la tocó. Exacto. Moisés respetó la ordenanza del Eterno, que no tenía que mezclarse con los descendientes de Cam, ¿no? En este caso los africanos que eran descendientes de Cush. Ok, ya charlamos un poco de esa parte histórica que es muy interesante. A mí me gusta mucho esa parte histórica lejana, a mí me encanta, me gusta, lo disfruto, porque se revela el Eterno, nada prevalece sin la aprobación del Eterno. O sea, es impresionante, ¿no? Cómo Nimrod intentó matar a Abraham cuando Abraham quebró las imágenes del padre. No, nadie pudo prevalecer contra el celo que tenía Abraham. No, nadie pudo prevalecer porque fue sentenciado a muerte. Estuvo 10 años preso, Abraham. 10 años estuvo en la cárcel. Y luego ya vino la sentencia y lo metieron a un horno a 2000 grados centígrados, que era como preparaban el horno para los castigos. Ahí, cada vez que sentenciaban algo, lo sentenciaban por la orden por la constitución que habían celebrado de un dios. Ahí en ese caso era el dios del fuego, ¿no? Entonces el dios del fuego tenía supuestamente las regulaciones de cómo debía morir, igual que era arrojado al mar, ¿no? Al dios Dagón. Entonces el que salía del mar era supuestamente liberado por el dios, entonces el que lo había acusado tenía que morir y tomar los bienes. ¿Sí? Eso es lo mismo que se cumple. Esa figura, ¿verdad? Esa figura de que Abraham es arrojado en fuego, en un horno de fuego, que es la sentencia de muerte, y quién fue el que lo acusó y el que lo metió ahí fue Nimrod. ¿Quién es Nimrod? Nimrod es representante de Hasatán aquí en la tierra. Es el representante, o sea, él representa a la bestia. El primero. ¿Ya? Entonces, el que sentenció al hijo de Adán, al que iba a tomar el trono, que en ese momento era Abraham, salió absuelto. ¿Y qué dice la misma ley del sistema de la bestia? Que el acusador tiene que morir de la misma manera de que se salvó el acusado. Entonces, ¿quién es el representante? En ese momento, ¿a quién representa a Nimrod? A la bestia. Entonces, la bestia va a morir de la misma manera, ¿sí? Por eso es que en Apocalipsis se dice que él va a ser echado a un lago de fuego, ¿no? O sea, eso, o sea, va a ser exterminado, va a ser, yo estimo que va a ser una guerra cósmica con
con armas que nosotros ni siquiera conocemos, y ahí es cuando va a perecer. Él debe tener alguna forma de morir o un tiempo en el que le toque, porque se habla de que va a desaparecer, o sea, va a morir. Su transgresión ya fue figurada, ya fue profetizada, y ese va a ser su exterminio. ¿Sí? Va a ser su exterminio. Mire que con los mismos códigos que ellos manejaron es como luego se figura, ¿sí? Porque son códigos que ellos imponen, y sus códigos en sus mismos códigos van a caer. Entonces, bueno, ese tema es interesantísimo, ¿no? Es bastante interesante, a mí me gusta mucho. Una aportación. Manuel, dígame. Esa es la razón por la que, o sea, para salir de la religión, cuando conocemos la historia, todo empieza a tener contexto y se vuelve una realidad, realmente. Esa es la razón de esos dos juicios del fuego y del agua, que son reales y que tenían las constituciones que ellos manejaban. Por eso es que el profeta dice, cuando entres por el fuego no te quemarás, cuando entres por las aguas no te ababarás, perdón, está hablando de juicio, o sea, el Eterno todo lo hace con juicio. Recordemos, por ejemplo, quiero poner un ejemplo para que nos quede claro esta parte, y que veamos cómo el Eterno se maneja dentro de estas cosas, porque Él maneja las leyes y respeta incluso las leyes que están sujetas aquí en la tierra. Por eso es que insistía tanto con el faraón y hasta esperar que él mismo los libere. Por ejemplo, y a esto me pareció súper, ¿cómo decirlo?, increíble de cómo trabaja el Eterno. Cuando el faraón da una orden de matar a todos los niños hebreos en Egipto, él la hace basándose en esa ley del agua, del río, porque a él le habían aconsejado que estos niños en el futuro se iban a rebelar contra el pueblo de Egipto, se iban a juntar con las diferentes naciones. Y entonces él dice, en base a esa ley, porque él no puede decretar un genocidio porque sí, sino que en base a esa ley dijo que el río los juzgue, y los lanza en el río a todos estos niños varones, y supuestamente si se ahogaban era porque eran culpables. Y por eso es que él pudo recibir a Moshe y no tuvo que matarlo, aunque él mismo había dado el edicto, porque Moshe aparentemente había pasado esa prueba cuando llegó flotando en las aguas. Y lo interesante es que el Eterno juzga, como usted dice, se le hace al que condena de la misma manera cuando cuando pasan el río, el mar de los juncos. Todos los varones soldados que entraron fueron hallados culpables de parte de Egipto. El Eterno hizo el mismo juicio, haciendo inocente a Israel cuando ellos atravesaron el mar de los juncos, y todos los varones de guerra que entraron allí del ejército de Faraón fueron anegados en el agua bajo un juicio. Israel lo entendía, ellos entendieron que eso era un juicio del Eterno y que él manejaba todo en un contexto legal y era venganza o retribución justa de lo que había pasado con sus varones en Egipto, con sus niños. Adelante, hermano. Sí, Manuel, ya. Si ven, Manuel, el nivel que tiene ya, ¿no? Amén, hermano Manuel. Bendiciones. Ahora mire, le digo la otra parte para que la complementen y para que todos aprendan de lo que dijo Manuel, y ya les voy a darle otro complemento. Por eso es el bautismo. Por eso tiene que sumergirse en las aguas. ¿Por qué? Porque usted, cuando se sumerge en las aguas, usted entra en el juicio. Pero el Eterno le devuelve la vida cuando usted regresa de las aguas. Entonces es absuelto. ¿Sí? Usted es absuelto, pero el que lo acusó va a morir. El que lo acusó va a morir, porque usted se sumergió y el Eterno lo regresó a la vida. Entonces es vencido el Dios de las aguas. Es vencido. Y el Eterno nos da la vida. Por eso es la importancia de la inmersión. ¿Sí? Y en quién nos sumergimos es para pertenencia. Eso es otra. Ya. Eso ya es parte, esa es parte del conocimiento del pueblo hebreo. ¿Sí? Eso no lo maneja el cristianismo porque no lo sabe. Una vez que sale de la inmersión, le pertenece en quién usted se bautizó, en quién se sumergió. Por eso es que Yeshua dijo que era necesario que lo sumerjan en su nombre. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos nosotros seamos de su pertenencia. Como somos de su pertenencia, entonces él va a pelear por nosotros ante el acusador. Porque el acusador va a seguir acusándonos a nosotros. Mire, eso es un error, por ejemplo, que dice que ahí está el enemigo acusando a los cristianos. El enemigo no acusa a ningún cristiano, eso es falso. No los acusa. ¿Sabe por qué no los acusa? Porque le pertenece. ¿Cómo va a acusar a los de él? Pues no los acusa. Él acusa a los que son de Yeshua. A ellos acusa, a los que guardan la Torá, a los que son fieles al Eterno, a esos los acusa. ¿Por qué? Tiene que acusarlos para que cuando los encuentra haciendo alguna falla,
por la propia tentación en la que le ha presentado, entonces lo va a acusar para decirle está haciendo acciones que son contrarias a lo que se le ha ordenado. Entonces lo acusa. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, hay un acusador, pero Yeshua, como ya le pertenecemos a él entra a nuestra defensa. Él va a ser nuestro abogado porque le pertenecemos. Entonces él entra al debate, al litigio. ¿Por qué? Porque él tiene que defender lo que es suyo, porque nosotros fuimos entregados a él. Él entra a defender lo que es suyo, sí, en materia legal. Por eso es que Pablo dice que el que hace una transgresión, el que vive sin Torah, va a perecer sin Torah, ¿no? O sea, perece, no hay nada para él. Pero el que está dentro de la Torah, entonces va a un litigio, va a un juicio. ¿Quién es el dueño de la Torah? No es Hasatán no la hizo el Eterno. Entonces el Eterno tiene la facultad, la capacidad, como instancia superior, ¿de qué? De absolver, y hay una forma de absolver, o sea, hay forma de absolver, de expiar, ¿sí? Por eso es que Pablo siempre dice, nosotros tenemos nuestra expiación, porque el Eterno determinó, el Eterno, mira la sabiduría del Eterno es preciosa, ¿no? Es preciosa sabiendo que el corazón del hombre es falso, ¿no? ¿Qué hizo el Eterno? El Eterno, la expiación de pecado año a año, ¿cierto? ¿Dada por quién? Dada por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que expiar sus pecados, limpio sus pecados, ya puede presentarse por los pecados del pueblo, porque primero tiene que limpiar sus pecados, porque si no, imagínense, una persona con pecado, ¿cómo puede ir a deliberar pecados de otros? No puede, ¿no es cierto? Entonces esa función que hacía el sumo sacerdote, expiaba sus pecados y luego expiaba los pecados del pueblo, con lo que el Eterno le permitió una expiación anual, eso hace Yeshua. Entonces, ahí es cuando Pablo dice, Yeshua actúa como sumo sacerdote por la orden de Melec Tzedek. Si puede ser un sacerdote por la orden de Melec Tzedek, ¿cómo lo va a hacer él? Él, como nunca pecó, no necesita hacer expiación por sus propios pecados porque él era limpio de pecado. Entonces, él entra al lugar santísimo, solo una persona de esa naturaleza, de esa talla espiritual y de esa santidad, que el sumo sacerdote era el hombre más santo del mundo. Sí, el hombre del nivel de Sedacá más alto del mundo era el sumo sacerdote. Yeshua supera esa santidad y Yeshua puede entrar al lugar santísimo. ¿A qué? Hacia la expiación. Por eso es que Pablo dice, nosotros tenemos ahí un sacrificio por siempre, ya no se va a repetir porque Yeshua es ese sacrificio por siempre. O sea, él siempre se va a presentar y va a decir, a ver, aquí estoy y yo tengo la capacidad de expiación, entonces se presenta ante el juez, se presenta ante el tribunal, ante el juez y a decir, a ver, yo tengo la capacidad de expiar los pecados de los que tú me diste. Aquí lo está acusando, pero yo tengo la capacidad de expiar, ¿ya? Entonces, por eso dice Pablo, nosotros tenemos ahí un abogado que le está abogando por nosotros a la presencia de nuestro Padre para expiar nuestros pecados, ¿ya? Por eso es que Yeshua dice, bueno, cuando ustedes pequen, ustedes van a orar, ustedes oren. Juan también recomienda, oren por sus pecados. Oren, en el nombre de Yeshua, oren por sus pecados porque va a haber una intersección por los pecados. Ya, él va a interceder por esos pecados. Obviamente, hay una salvedad, excepto los pecados de muerte, porque el sumo sacerdote no podía expiar un pecado de muerte, no tenía esa capacidad. El pecado de muerte ya tenía su propia sanción, que era la muerte. Pues. Entonces, él no expiaba ese tipo de pecado, pero el Eterno por eso trajo a Yeshua, para que Yeshua muera en representación de los que debían de morir, porque él murió en representación de los... O sea, el tema de Yeshua es, si nos sentamos a hablar de cuál fue la operación de Yeshua, es un tema bastante extenso. Cuando dice en el libro de Isaías que él lleva el pecado de muchos, entonces él está muriendo, mire, en la primera acción, él muere por los pecados del pueblo, primero, muere por los pecados del pueblo, no muere como un maldito porque él lleva la maldición de su pueblo, porque la Torah dice que tienen que morir los idólatras, tienen que morir, ¿ok? Idólatras, fornicarios, tienen que morir, entonces él muere llevándose los pecados de todos los que fueron idólatras, pero al mismo tiempo él es el Cordero, el que hace Passover, el Cordero, ¿por qué él tenía que morir en Pesaj, hermano? Porque él era el que tenía que marcar nuestra vida, como se marcó las puertas, los tindeles de las puertas en Egipto, él iba a marcar nuestra vida, él iba a poner un cerco. ¿Cómo van a entender eso? En el libro de Job, capítulo número 1. A Satán le dice, ¿por qué a Job no le puedo tocar? Porque Job tiene un cerco, tú lo tienes cercado. Bueno, Yeshua nos hace ese cerco con su muerte, por eso tuvo que morir en Pesaj. Pero como él también, así como fue la vaca roja, ¿sí? Para purificar a Jerusalén, porque él va a venir a purificar a Jerusalén,
De la misma manera es el cordero de expiación que explica el mismo Pablo en el libro en la carta a los Hebreos. Él es esa cabra, el macho cabrío de la expiación de los pecados, ¿sí? Mira todo lo que hizo Yeshua. Muere como pueblo, o sea, a ver, todos los pecados del pueblo yo los recibo, mátenme a mí, y ya ellos, es como que ellos hayan muerto. Yo me llevo todos los pecados, ya. Yo muero en representación de todo mi pueblo. Ok, listo. Una función. Luego, muere en el 14 como el cordero de Pesa, que Juan el Bautista dijo, este es el cordero de Pesa, lo calificó y era sacerdote. Listo, calificado. Muere, ¿para qué? Para marcarnos, hermanos. Él nos marca. En el momento de su muerte, por eso es que dice que nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y eso no es para que todo el tiempo, como los cristianos dicen, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo como que es una sábana. No, es el tindel. O sea, Él nos puso un cerco. Con su muerte nos puso un cerco. Entonces nosotros tenemos alrededor nuestro ese tindel en nuestra vida, que es la sangre del Cordero. ¿Ya? Y el proceso de expiación anual, que Yeshua lo hace por siempre hasta su regreso, en el cual expía nuestra falta, pero no la falta de muerte. En eso tengan mucho cuidado. Por eso el mismo Pablo dice que el que retrocede del Mesías, ahí, hermanos, ya para él ya no va a haber expiación. Eso es terrible, ¿no? El que se regresa del Mesías, de la práctica de la Torá, con fe en el Mesías, está en un gran peligro. Ya para él no es posible que no haya renovación. Tengo una pregunta, hermano. Dígame, hermanito. Mire, esto está que me da vuelta la cabeza hace días. Ya, mire, respecto a la ley de que la mujer queda libre una vez que el esposo muere para volverse a casar. En este caso, en la muerte de Mashiach, o sea, usted dijo que el Eterno, el Padre, envía un representante a morir, que en este caso sería Yeshua. Correcto. Pero yo digo, o sea, en mi ignorancia, no digo por qué no vino a morir él mismo si el esposo es él y envía un representante. Esa es interesante mi duda, su pregunta, hermana. Créame, es una pregunta precisa e interesante. sí. Y eso es lo mejor que sale de sus labios. Con eso usted acaba de decir que Yeshua no es Dios. ¿Ya? ¿Por qué no vino él? Porque nadie va a poder matar al Eterno. Nadie lo va a poder matar, porque es inmortal. Pues. ¿Ya? Yeshua no era inmortal en ese momento. Yeshua era un hombre mortal. ¿Sí? Entonces, si él viene, no nos va a poder espiar. Él no iba a poder espiar, él no iba a poder ayudarnos porque él no va a morir. No hay forma de matarlo. Nadie lo puede matar. Pues. No existe un poder superior a él que lo pueda matar. Entonces, por eso era necesario que venga Yeshua como un representante, que eso es legal, hermano, por si acaso. O sea, es legal que alguien venga en representación. Es sumamente legal, ¿sí? Sumamente legal la representación. Ok, entonces él viene y viene en representación y viene a morir. Muere por el pueblo, muere como el representante del esposo, muere como cordero de Pesa y muere como vaquilla roja y muere como el macho cabrío, ¿sí? Excelente lo que usted acaba de decir, hermano. Sí, él no puede morir. Entonces, Amén, hermano. envió a Yeshua, que era hombre, que era mortal. Y no pudo venir él mismo porque se envió a Yeshua. O sea, Yeshua no es Dios, ¿sí ves? Una acotación, digo, es que por ese mismo motivo está el conflicto entre judíos y cristianos, que los judíos se ríen del cristiano cuando hablan de que creen que Jesús es Dios. Claro, sí, correcto. Ellos realmente poco conocen de Torah. Conocen el Talmud, las Mishnah, sí. Los libros de religión judía, sí. Pero Torah, yo me doy cuenta que muy poco, porque yo le puedo discutir, ya le digo, le puedo discutir a cualquier rabino que el Eterno sí expió pecados con la muerte de hombres. Sí expió pecados. Eso lo demuestro con la Torah. Y le digo, le voy adelantando muchos. Cuando murió hombre, se expió pecado. Por ejemplo, mire la transgresión de Aicam, eso está en el libro de Números. Él tomó del anatema, o sea, tomó del pueblo que era anatema, del pueblo que era maldito, ¿no es cierto? Ahí cuando entraron a Jericó. Y era un pecado de muerte. Y el pueblo estaba sometiendo a un castigo, hasta que lo descubrieron. Lo descubrieron a él, hubo muerte del que cometió la falta y se expió el pecado. Y acabó el castigo. Entonces, ¿hubo o no hubo expiación? Claro que hubo expiación.
Les voy a decir otra cosa, de la que no se han dado cuenta los judíos. Cuando el pueblo judío entró a Babilonia, ¿ustedes tienen idea de cuántos murieron, hermanos? ¿Se han dado una idea de de cuánta sangre se derramó? Porque fue un pequeño remanente que entró a Babilonia. No fue todo el pueblo judío. Cuando mueren, ellos pagan su culpa. Se expía el pecado, y se expió el pecado con muerte. Les trajo muerte de hombres para expiar el pecado que habían cometido. ¿Sí? El pecado de idolatría. Si ustedes van y lean, creo que es 4 y 5 de Jeremías, ahí él está narrando, ¿no? Le dice a Jeremías, ¿sí viste lo que hizo la desleal Israel? Y sin embargo, con todo lo que le traje, su hermana hizo lo mismo. Y entonces él está diciendo lo que va a traer para ella. Y en el libro de Isaías también. ¿Por qué? Por el adulterio. Porque se convirtió en adúltera. Y el adulterio se paga con la muerte. Entonces, ¿qué trajo para el pueblo? Lo levantó a Nabucodonosor para que entre y arrase con espada. ¿Sí? Arrase. Separó un remanente. Pero murieron, los transgresores murieron, los idólatras murieron. Se expió el pecado con la muerte de hombres. A mí no me van a decir ahí, no, es que de eso no se trata. Sí se trata. Porque hubo muerte, hubo sangre. Hubo sangre humana, hubo muerte y se expió el pecado que habían cometido. Entonces, si Yeshua se ofrece para pagar el pecado, solo con esto, digamos que él no es el cordero de pesa, digamos que él no es el cordero de la expiación, ok, saquemos de eso porque eso no lo acepta, ya, saquemos al cordero de pesa y saquemos al cordero de expiación, ok, listo, Yeshua no es cordero de pesa ni es cordero de expiación, listo, a ver, ¿cómo expió la falta y la transgresión de la casa de Israel? Cuando él muere, pues porque él dice, a ver, mátenme a mí, yo muero en representación de ellos, y lo profetizó Isaías, sí, que le iba a llevar el pecado y la falta de muchos. Entonces él muere y dice, a ver, en vez de que ellos paguen esa muerte, yo muero, y cuando yo muero, el pecado se expía. Si lo quieren ver de esa manera, es igual que en otras ocasiones. Yo muero como el que cometió la falta en vez de ellos, y entonces se va a expiar el pecado. Entonces le aplacó la ira al Eterno. Ya, murió el transgresor, murió el que hizo la falta, porque él quiso morir en representación de los que pecaron. Lo que acaba de mencionar de Isaías. Capítulo 53. Ah, ya, muchas gracias. Una cosa que yo quisiera acotar también allí, que como yo lo entiendo también, ¿no? Y usted me corrige si es que estoy equivocado. ¿Cómo es que Yeshua se transfiere sobre sí el pecado de todo el pueblo, ¿no? Corríjame usted si este es mi entendimiento, ¿no? Dice la Escritura que cuando uno está en un juicio y calla por algo, es culpable o carga con la culpa de algo. Y la Escritura dice en el libro de Mateo que Yeshua, cuando fue presentado en un juicio, que era ilegal incluso, un juicio que se hizo de noche, y trataron de llevar muchos, dice que hubieron muchos falsos testigos que hablaron allí, pero no narra el escritor exactamente qué dijeron esos falsos testigos. Dice, muchos falsos testigos trataban de decir falsos testimonios para matarlo, pero no encontraban un fin. Y dice, pero al fin aparecieron dos, dice, dos falsos testigos que dieron el testimonio de que lo habían escuchado a él decir que él destruiría el templo y que después lo levantaría en 3 días. Y ese sí es el único testigo falso o el testimonio falso que se deja por escrito. Y dice que el sumo sacerdote le pregunta y le dice, bueno, ¿y qué dices tú? ¿Callas? Dice, ¿qué dices tú? ¿No dices nada en cuanto a esto que te están acusando? Y dice que él cayó, dice, y él solo cayó, no dijo nada. Él habló después cuando le preguntaron si era el Mesías, pero en esa parte él cayó. Y yo, ¿cómo lo percibo? Yo lo entiendo de esta manera. La destrucción del templo viene por los pecados del pueblo, de toda la nación. Es el juicio, la destrucción del templo es el juicio por los pecados de toda la nación. Y al momento que él se hace responsable de la destrucción del templo, se está haciendo responsable del pecado de toda la nación. De esa manera él se transfiere los pecados así, o sea, legalmente, porque no bastaba solo con decir yo los voy a llevar, los pecados de él, sino tiene que haber una transferencia legal avalada por la Torá para que esos pecados del pueblo sean imputados a él. Entonces, mi idea es eso, que cuando él calla y se hace responsable de la destrucción del templo, se está haciendo responsable del pecado de todo el pueblo, porque la destrucción del templo representa el inicio del exilio y todo el pecado del pueblo. O sea, el templo se cae por el pecado,
porque el pueblo ha contaminado el santuario por sus pecados. ¿Cómo se contamina el santuario? Usted habló de que el sumo sacerdote hacía una limpieza, una purificación año a año de los pecados del santuario. ¿Y cómo se contamina el santuario? Dice el Levítico 16, por los pecados de la nación. Entonces, esa es la manera como yo entiendo, legalmente fueron imputados los pecados de toda la nación de Israel a Yeshua. No sé si estoy equivocado. Es correcto, es correcto. Pero ahí te falta un detalle que yo te lo voy a dar. ¿Quién tenía que calificar? Que él se arrogaba los pecados de la nación. El sumo sacerdote era el único que tenía que aceptarlo porque era el juez máximo, el de máxima instancia. ¿Y quién dijo es necesario que éste muera por la nación? ¿No fue el sumo sacerdote? Sí. Bueno, en ese momento el sumo sacerdote dijo, él va a morir por toda la nación, ¿ok? Él iba a llevar los pecados de toda la nación. Así que listo, si quieren discutir eso, bueno, que lo discutan. Pero hay argumentos para informarle a los sabios del judaísmo que están equivocados. Y para corroborar algo acerca de lo que estamos hablando acerca de la historia, vemos que para ese momento no había legalmente como sacerdotes que tomaran el control o que auspiciaran todos los servicios del templo, ya que los esenios, que eran los que deberían haber estado en el templo, estaban afuera en el Qumran. Vemos también a un sacerdote llamado Juan el Bautista ejerciendo fuera del templo. Y los